Un debate muy popular en la franquicia explica la conexión entre los juegos de Touhou que aparecieron en el PC 98 con el de Windows, un debate que están muchos a favor y otros en contra, mientras que otros se quedan con la duda de que si en realidad hay una conexión o incluso algo más de lo que se necesita profundizarse. Debido a esto, todavía existen diversas teorías y referencias dándole la razón de un bando a otro, pero déjame explicarte que hoy te podré darte una respuesta. Pero escucha, esta respuesta no es concreta, sino también una posibilidad ante esta disputa, por lo cual si quieres saber más de este tema, entonces entrémonos a lo desconocido. Primero empezaremos con los puntos de vista. Recuerden que Touhou, aparte de ser un mundo para los fans, también es un productor que se vende como un videojuego, lo cual con el paso del tiempo, el mismo creador u otras empresas deciden verificar e incluso cambiar algunos de sus métodos para que el título siga a flote. Después de todo, existen nuevos personajes, nuevas mecánicas, hasta incluso rediseños de los personajes, por lo cual muchos de los que están en contra piensan que el diseño de Reimu que hoy conocemos es solamente un rediseño de la original para dar paso a los juegos de la generación de Windows, sin contar que el mismísimo Sun explicó que quería otorgarles un diseño único para ella. Aparte, a palabras de él, había dicho que tanto las dos generaciones que conocemos también tiene una pequeña conexión no muy específica, pero una oportunidad de que eso pueda existir, haciendo creer que los videojuegos de Touhou 98 son una historia aparte de la que hoy conocemos. Ahora, con los que están a favor dicen que sí hay conexión con los del primer juego debido a las referencias como también evidencias mismas que se le presentan en los videojuegos actuales. Segundo, cuando hago los videojuegos de los soundtracks de Touhou con alguna información extra, me doy cuenta que Sun no es el creador que lo dejaría al azar, pues en realidad siempre ha dejado diversas referencias que él había preparado para crear su juego, desde la música, descripción e incluso desarrollo de los personajes, mostrándonos que sí hay una posibilidad que haya una conexión entre estos dos mundos, pero solamente faltaría encontrarlo. Por eso algunos creen que sí hay una conexión de forma muy leve pero difícil de encontrar. Ahora pasaremos con los datos importantes. El primer dato es obvio, tratando de los personajes que se utilizaron en el PC 98 al de Windows. La primera es Alice Margatroyd, apareciendo por primera vez en el Touhou 5 Mr. Square, tanto en jefe como también jefe extra dentro del juego, y reapareciendo en el Touhou 7 como en el tercer stage. Hay que detallar lo más obvio, el crecimiento del personaje de una niña a una adulta y utilizando el mismo grimorio de magia en sus manos. Aparte el comentario que le hace Reimu, porque al reencontrarse Alice le dice cuánto tiempo sin vernos, pero Reimu con duda le responde pero si nos acabamos de encontrar, haciendo que ambas se quedaran con la duda, tanto así que incluso Alice en modo burla le explica que si no la recuerda, recordándola que ya se habían visto desde hace mucho tiempo, argumentándolo en decirle vieja amiga. Dato importante que debes de tener en memoria, el segundo es Yuka Kazami, siendo el jefe final del cuarto juego y reapareciendo en el Touhou 9 como personaje jugable, en una parte de la historia donde Reimu confunde a Yuka como la responsable ante este incidente, pero aún así la conversación entre ella se torna raro. No estamos hablando de un yokai de primeros stage, sino con una que literalmente fue el jefe final de su franquicia y normalmente son los más recordados, y la conversación se hizo más al estilo de Desconocidas, lo cual esta parte de algunos consideran que son simples referencias o incluso personajes recicladas o remasterizadas como lo llamarían, solo para agregar personajes al juego. Ahora bien, con otro juego, si has puesto mucha atención en mis videos de la historia de Touhou, no sé si te has dado cuenta que en el Touhou del PC 98 existe un lugar llamado Makai, siendo utilizado específicamente en el Touhou 1, 2 y 5, pero en el Windows jamás es mencionado. Solo se ha utilizado como mapa del Makai en los eventos del Touhou 12, donde las yokais del juego utilizaron el barco Palaquín para poder llegar al Makai y despertar a Byakuren. Aparte que la capitana Mura
Murasa también explica que los fragmentos que estaban buscando son utilizados para un viaje interdimensional. Eso hace que la Reimu del Windows se quede algo extrañada, pero con un poco de curiosidad del lugar donde querían ir, pues en sus diálogos no miente. Incluso se sorprende al conocer el Makai, pero a la vez que ya lo había conocido, al reclamar a Murasa sobre el viaje a este lugar. ¿No te parece curioso que la Reimu de los primeros juegos ya lo conocía porque se había enfrentado contra estos yokais, incluyendo la propia creadora, y la actual más bien había escuchado el rumor de cómo era el lugar, pues al entrar en este mundo incluso se maravilla por su energía negativa? Es más, en uno de sus finales dice: el Makai fue tan espeluznante que originalmente fue al Kokai, que es una parte rural del Makai, pero en ese entonces debería conocer por lo menos este lugar, o más bien saber de qué se trata. Ahora, con otro dato que tal vez no sea demasiada importancia, mientras que Marisa por su parte sabía algo de este lugar, pero no le da demasiada importancia. Pero lo importante, si no te habías dado cuenta, es la entrada al mundo del Makai. Si el mapa de Gensokyo no miente, el Makai está ubicado detrás del templo Hakurei. En sí no hay información exacta de su entrada, pero sí se trata de un lugar que tiene una entrada exacta donde pueden entrar en este lugar. A lo que me refiero es que si podrían entrar de una forma directa, o incluso aunque necesitaran los tesoros sagrados, ¿por qué razón tendría que utilizar un transporte para dirigirse al Makai? Un dato muy curioso que también lo tengas en mente. Ahora bien, vamos con otro dato interesante. ¿Recuerdas la Marisa tanto de los primeros juegos como el actual? También tiene algo particular en sus historias. La Marisa del PC-98 era una aprendiz de la magia que fue aprendida por Mima, pues ella la consideró como una maestra para aprender su magia. Por otra parte, la Marisa actual, si sabes parte de su historia, ella fue criada por Rinosuke. Además, la Marisa del PC-98, sus ataques en sí son un tanto diferentes a la actual, pues depende de estos 4 orbes de colores, mientras que la de Windows usa el Master Spark, sin contar que Rinosuke se lo otorgó. La única semejanza son el ataque de las estrellas, que es la que la caracteriza. Muy curioso, ¿verdad? Y por último, y el más interesante, en el Touhou más reciente, la personaje llamada Mizumaru Tamatsukuri, cuando ve a Reimu, explica sobre la situación y Mizumaru da un comentario interesante: no puedo permitir que la heredera del orbe del Yin y Yang muera asfixiada, y al derrotarla nos revela que el orbe del Yin Yang fue creada por ella. Aquí es donde viene lo interesante y a la vez impactante, pues el orbe del Yin Yang ya es presentado desde el primer juego. Ahí es donde viene un punto clave. Si la Reimu del PC-98 ya lo tenía presente, es probable que también supiera la existencia de Mizumaru, quien había creado este orbe, y si fuera más impactante es cuando Mizumaru explica a Reimu del Windows como heredera del orbe Yin Yang. Extraño y muy curioso. Si nos pensáramos de la siguiente manera, la Reimu del PC-98 ya tenía el orbe en su mando y utilizarlo para enfrentarse contra los yokais. Sin embargo, cuando dijo heredera, nos responde que el orbe se ha pasado a la siguiente sucesora del linaje del clan Hakurei, pasando de primogénito a primogénito. Y como diría un youtuber famoso, creo que a este punto ya vas deduciendo por dónde va el asunto. Efectivamente, sí, hay una conexión con el Touhou del PC-98 y del Windows, pero en décadas futuras. En pocas palabras, los CV del PC-98 fueron una fecha muy atrás de los acontecimientos del Touhou de Windows, el cual no se sabe cuál fecha exacta, pero sí un estimado debido a Alice, el cual, al ser una niña transformada en adulta y convertida en un yokai otorgándole más años de vida, y con ese dato, el usuario llamado DOVJM, que también es un creador de contenido de Touhou en inglés, nos da la teoría que la Reimu del PC-98 no es más ni nada menos que la madre del Reimu de Windows, razón del por qué Mizumaru dijo heredera. Y si hablamos de su apariencia, a diferencia del color del cabello, son muy parecidas en rostro, lo cual Alice la confundiera pensando en la Reimu del PC-98 llamándola vieja amiga. Aparte, como he mencionado antes, el Makai de la Reimu del 98 ya lo había conocido, pero la de Windows la conoció pero a palabras de su madre, por eso ya tenía la idea
idea del peligro, pero no saber cómo era exactamente el lugar, y si el Mackay era bastante peligroso, es probable que este lugar sea sellado o más bien cerrado debido a sus acontecimientos de sus juegos pasados, razón del por qué los yokais del Touhou 12 tuvieron que utilizar un medio de transporte para viajar a este lugar utilizando artefactos mágicos que solo entran dentro de ella, y para acabarlo, Yuka no se impacta al ver el Reimu del Windows, sino que más bien ya sabía, o más bien tenía la idea de que era la primogénita que se había enfrentado contra su ascendiente tiempo atrás, como también la explicación de las dos Marisas, la cual sería el mismo caso de las dos Reimus, donde la Marisa del PC98 es la madre de la Marisa que conocemos actualmente. Como te dije antes, las dos Marisas fueron criadas de formas diferentes, lo cual refuerza la teoría que los eventos del PC98 fueron en el pasado hace demasiado tiempo y viviendo en la época de Windows en la actualidad. Como les dije antes, esta teoría no es una respuesta exacta, pero también una posibilidad de la conexión entre ambos mundos, por lo cual si tienes otra respuesta o incluso puedes decirme si hay otros datos que lo pueda confirmarlo, háganmelo saber en los comentarios. Ezequiel Friki se despide, nos veremos en otro video, ponlo like si te gustó, compártelo con tus amigos, activa la campanilla y sobre todo que te hayas divertido. Sayonara a toda la familia.